Yautepec. en Yautepec. Entonces él tiene mucha experiencia y las plantas me dijeron que por ahí están muy buenas ahorita. Ok, Están bien gracias. controladas y bueno, las, las cultiva muy bien. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Antes que nada, disculpen de la tardanza, vengo desde allá corriendo, entonces me agarró un poquito de tráfico. Pero bueno, como aquí dijo la señora Hannah Lore, yo soy el gerente de producción de Taí Flores Exóticas. Nosotros destinamos de todos los invernaderos, cultivamos nosotros alrededor de, ¿cuánto es? Son como 6,000 metros cuadrados útiles, que le llamamos nosotros, sin contar pasillos, todo lo demás de producción. Nosotros destinamos alrededor del 80-85% solamente a Phalaenopsis. El resto tenemos un poco de Cattleya, Dendrobium, Odontoglossum, algunas otras especies, pero básicamente son Phalaenopsis. Eh, Mi presentación que ahorita traigo algo así como muy práctico para que todos podamos entendernos. Si alguien necesita una información más técnica, con gusto se las puedo dar. También otra cosa es que todas las preguntas que sean así en el momento para que no se nos olviden. Entonces, no importa que me interrumpan, no hay problema. Bueno, empecemos. ¿Perdón? No, así, puedo hacerlo desde aquí, gracias. Bueno, esto nada más es a manera de introducción. El género Phalaenopsis, ustedes le ven mucho parecido, los que conozcan de plantas, a las bandas, a las Doritaenopsis, son de esa misma familia. La subtribu se llama Sarcantinae y la tribu es Bandacea. Entonces están muy ligadas a eso y si ustedes han intentado cultivar Phalaenopsis y se les da, pues también pueden intentar con otro tipo de esta subtribu, como las bandas, entre otras. Este género Phalaenopsis tiene alrededor de unas 40 especies, un poco más. De ellas se han empezado a hibridizar, sobre todo de estas 6 que tenemos aquí. Si las quieren copiar, adelante. Entonces, nosotros actualmente híbridos manejamos entre 160 y 180. Así visualmente, para quien quiera irlas a ver, a lo mejor a ustedes les parecen que son menos. Aquí el detalle es de que a nosotros contamos que es un híbrido diferente hasta por un punto que tenga de más. O sea, hay plantas que son blancas con pecas, le llamamos, pero todas son iguales. Ustedes pueden verlas y prácticamente tienen las mismas motas. Entonces, si hay unos híbridos que tienen una línea de más, que el tamaño de la flor es más grande o es más chico, que si las plantas ramifican o no, también esos son híbridos diferentes. Cuando nosotros vemos una orquídea, una Phalaenopsis, y vemos no sé, una blanca centro rojo, y tenemos por otro lado el de las que llamamos arlequín, que son blancas con motas. Entonces, esas arlequín normalmente son ramificadas. Las blancas solamente es una sola vara. Entonces, el cultivo no quiere decir que sea mejor el de las arlequín porque tiene más flores, sino el cultivo está bien de los dos, solamente la diferencia es que los híbridos, los genotipos, así lo marcan. La arlequín siempre va a ser ramificada y la blanca siempre va a ser una sola vara, puede tener 2 varas de acuerdo al tiempo que transcurra. Pero es difícil que nosotros obtengamos de plantas que tienen una sola vara, después ramificaciones. Bueno, aquí el origen, ¿por qué se los pongo? Siempre para los que son consumidores de orquídeas, creo que aquí la mayoría ya debe tener, siempre lo más importante es saber de dónde proceden las plantas. Esto es porque nosotros no podemos traer una planta, por ejemplo, aquí a ustedes a lo mejor no se les dan muy bien las cattleyas,
porque las catleyas son un poco de calor, necesitan una temperatura más alta. A mí, por ejemplo, yo de aquí no me puedo llevar una laelia, un cymbidium, porque allá mi temperatura es mucho más alta, estoy tengo un nivel del mar más abajo que el de ustedes. Entonces, si estos detalles se los pongo aquí para que ustedes vean de dónde son originarias las plantas y ustedes traten de comprar o conseguir plantas que ustedes se les den para que a ustedes no estén perdiendo todo el tiempo dinero en invertir y no sepan si su planta está bien, se puede adaptar a donde ustedes viven o no. Entonces, cuando compren una planta, siempre pregunten de dónde es y dónde la puedo poner en mi casa. Las Phalaenopsis han tenido la propiedad de que a través de todos estos años de cultivo, porque esta orquídea es, para mi gusto, una de las más cultivadas a nivel mundial, porque presenta muchas facilidades en el cultivo que otras orquídeas no tienen. Entonces, estas orquídeas se pueden adaptar más fácilmente a nuestro hogar que algunas otras, sobre todo las especies, porque las especies aún conservan toda ¿cómo decirlo? Esa memoria del lugar de donde son originarias y a veces les cuesta un poco más de trabajo. Aquí pongo que las Phalaenopsis pues son originarias de Asia, muchas partes de Asia, pero bueno, aquí le pongo básicamente Borneo y Malasia e Indonesia. Le llaman orquídea mariposa por su nombre que proviene de Phalaena, que significa mariposa, y Opsis es parecido, entonces parecido a una mariposa. Bueno, en la descripción, me parece también importante porque a nosotros siempre nos preguntan que si a la planta se le están cayendo sus hojas, que si se están poniendo amarillas, que ya se quedaron con 3, 4 hojas. Esto es muy normal. Incluso las bandas, aquí nosotros estamos acostumbrados a ver un tipo de banda que tiene más hojas. Naturalmente tienen 4 hojas, 6 hojas, o sea, no son plantas muy frondosas. Estas plantas tampoco lo son. Ay, ¿dónde dejé mis plantas? Aquí. Por ejemplo, esta planta es una que nosotros todavía le llamamos plántula, la consideramos plántula, todavía no está en la maceta de 6 pulgadas. Si nosotros vemos, tiene 2, 4, 5, aquí ya empieza a perder una hoja, dentro de poco va a empezar a perder la otra, pero empiezan a brotar del centro. Entonces, no son plantas muy frondosas, no esperen a tener así una super planta, sobre todo cuando están en esta etapa que son más pequeñas. Si ustedes ya tienen mucho tiempo cultivando una, no sé, 2, 3 años, puede ser que tenga 6 o hasta 8 hojas, ¿no? Pero normalmente se cultivan con 4 hojas y pueden ser hasta de 2 hojas. No quiere decir que la planta se vaya a morir con 2 hojas, necesita cuidado, pero lo normal es que tenga 4 hojas. No tienen pseudobulbos estas plantas, a diferencia de la mayoría de las orquídeas. El pseudobulbo creo que sí lo ubican, es esa parte carnosa que une el rizoma con la raíz y la parte de las hojas y la flor. Esto no lo tiene, por lo tanto sus hojas son muy importantes porque esta es la única reserva de nutrientes y agua que tiene. Las otras orquídeas normalmente pues en el pseudobulbo pueden ahí conservar muchos nutrientes por mucho tiempo, porque ahí se almacena. Después con el tiempo las ven y se empiezan a deshidratar, como que se chupan. Eso es una deshidratación, pero es algo normal, sí. Nada, es una planta grande, lo que te puede pasar es que a lo mejor no te ha florecido o la estás nutriendo, pero no implican realmente nada. O sea, nosotros, no sé si alguien ha visto la exhibición de aquí abajo, pero nuestras plantas que mandamos, esas plantas, no sé si has contado las hojas, pero tienen más de 6 hojas. Entonces son plantas muy abundantes, pero te digo, eso pasa con el tiempo. Nosotros para obtener unas plantas así, lo que se hace es que no se deja florecer
para que los nutrientes se concentren en el desarrollo vegetativo. Entonces, engrosa mucho la planta y a la hora que la dejamos florecer, normalmente pues saca unas buenas varas muy vistosas de flor, normalmente grande, dentro del genotipo de la planta, obviamente, ¿no? Porque consideramos que hay unas variedades que las llamamos multifloras, que son flores muy pequeñas, pero es muy ramificada. Entonces, dentro de esas cualidades que tienen las Phalaenopsis, cuando tú la dejas sin florecer un tiempo, eh, normalmente cuando lo hace, pum, se revienta y se viene toda la floración. Es muy bonito hacerlo así, pero bueno, a veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Sí, bueno, bueno, nosotros, si quiere ahorita le explico, ahorita viene esa parte. Eh, nada más esta imagen es algo como lo que normalmente están en la naturaleza. Esto es así una imagen, obviamente de internet. Muchas imágenes aquí son de internet, otras son de nosotros. Pero bueno, aquí tenemos que tener una humedad alta del 70%. Tenemos una temperatura media del 18 grados por la noche y 28 grados por el día. Y una luminosidad también es un poco alta. Eh, Nosotros nos familiarizamos con el término de luxes, que es un rango de luminosidad. También hay food candles. Entonces nosotros nos orientamos por los luxes. Nosotros necesitamos 9000 luxes para que nosotros obtengamos plantas de este tamaño y por consiguiente una buena floración. Las plantas que tienen muy poca luz normalmente dan muchos problemas a lo largo del cultivo. Sí, sí. Se está deci- eh, Su sustrato, ¿cuántas veces lo riega en un mes? Pero ¿cómo sabe cuándo regarlo? ¿Y se seca el sustrato? Lo que pasa es que cuando las hojas se empiezan a poner así, tienen un problema en las raíces. Ahorita tengo unas plantas aquí, se las enseño. Tienen un problema de raíz, está asociado con hongos. Entonces, cuando la planta no tiene raíz, el sustrato, por eso le preguntaba de la humedad, porque el sustrato tarda más tiempo en secarse. Entonces, si su sustrato, cuando obtuvo la planta, notó que a la semana había que estarla regando y después ve que sus hojas se empiezan a poner tristes y su sustrato está pasando 10 días, después pasan 12 días y todavía no se seca, pero usted la sigue regando, entonces la humedad del sustrato ya no la están obteniendo las raíces porque tienen un problema ahí. Entonces, normalmente son problemas de hongos. ¿Perdón? Hay que trasplantarla, hay que sacarla de esa maceta, cambiarle el sustrato, porque también el sustrato, como es un material orgánico, tiende a desintegrarse conforme pasa el tiempo. Entonces, la planta, bueno, perdón, el sustrato, cuando empieza a desintegrarse, también ocasionalmente estimula la floración de hongos. Entonces, es por eso que hay que trasplantarlas en un periodo de un año y medio, 2 años, cada vez hay que cambiarles el sustrato. No, cuando están floreciendo no. Sí, sí, así es. Sí, normalmente cuando las trasplantamos en la floración, las flores se marchitan muy rápido y los botones se abortan. Eso es muy común. Por eso no recomendamos trasplantarlas. Bueno, aquí los tiempos de los que me preguntaba la señora. Bueno, nosotros nosotros empezamos desde el crecimiento vegetativo porque el cultivo in vitro requiere todavía un poco más de inversión para lograrlo hacer. Entonces nosotros empezamos desde que son las plántulas, estamos hablando del crecimiento vegetativo. Ese periodo nos puede durar hasta 36 semanas, dependiendo de lo que queramos para un ciclo determinado. En esas 36 semanas
las plantas sí tienden a florecer. Nosotros controlamos mucho la temperatura, controlamos la luz y controlamos la humedad. Eh, una temperatura baja, a partir de 25 grados, estimula la floración. Entonces, para nosotros que una vara floral salga en este periodo, si nosotros dejamos florecer esta planta y yo esta planta la tenía que trasplantar y empezar a vender para mayo, lo más probable es de que esta planta no me florezca para mayo, porque como me sacó una vara, se me empiezan a retrasar. Entonces, si por cada vara que me salga, me retrasa entre 2 y 4 semanas, dependiendo en qué punto la corte. En el invernadero procuramos que no haya ni hojas amarillas ni varas. Entonces, una labor que siempre estamos haciendo es eso, estar revisando planta por planta que no existan ni varas ni hojas. Las hojas empiezan a descomponerse y me acarrean también unos problemas de hongos, de insectos. Y las varas me retrasan el cultivo. Entonces, un invernadero se debe de estar monitoreando alrededor de 2 veces por semana. Porque, perdón, sí, claro, sí, sí, las cortamos, siempre las cortamos. Por ejemplo, esta hoja yo ahorita la puedo cortar, pero la siguiente semana esta que ya está media, empieza a ponerse amarillosa, se va a empezar. Entonces, si esto, un invernadero lo dejamos por mucho tiempo sin darle su labor, entonces al rato pum, se me llena de hojas amarillas, de varas y me empieza a generar mucho retraso en el cultivo. ¿Perdón? Las varas florales, ¿de dónde sale la flor? Sí, perdón, no me expliqué así. Son varas, a esto le llamamos varas prematuras, porque aunque, sí, sí, las cortamos desde la base, porque aunque esta planta ya se vea de buen tamaño, normalmente la vara de aquí me va a salir mediana, como de, no sé, 20 centímetros de altura, me va a dar 4, 3 flores, lo cual para la calidad que tratamos de ofrecer, pues no nos sirve para nada, ¿no? Lo mínimo que vendemos son plantas con 5 flores en adelante. Esto es poco probable que me saque 5 flores en adelante. Eh, no sé, aquí si alcancen a ver, aquí está el corte de una vara que se le hizo. Eh, fue ya hace mucho tiempo, ya está totalmente seca, ya aquí ya tenía una hoja y ya se le cayó. Entonces, siempre procuramos hacer estos tipos de trabajos. Sí, bueno, puede ser. A nosotros no podemos por la cantidad. Nosotros manejamos 150,000 plantas en el invernadero. Eso es lo que tenemos que tener anualmente. Entonces vendemos una parte, pero en ese mismo mes tenemos que obtener más plántula, ¿no? Entonces manejamos 150,000 plantas al año. Lo que usted me dice lo ocupan como, le llaman sellador, que no es más que un fungicida. Mucha gente le pone cera de Campeche, lo cual impide que ningún patógeno entre en esa herida, porque esto es una herida finalmente. Entonces, impide que al momento de aplicarlo, impide que entren patógenos por esta herida, porque la sella, la cicatriza, entonces ya no pasa nada. Nosotros no lo podemos hacer así, porque imagínense, ¿no? Entonces, nosotros procuramos desinfectar siempre nuestros utensilios de corte. La gente que trabaja tiene que tener un bote con un desinfectante. Hay muchos desinfectantes, pueden obtenerlos en cualquier agroquímica. Y en ese bote meten al menos 3 navajas. Entonces, cortan, agarran una navaja, cortan, lo vuelven a dejar, toman otra y así se van. Entonces, para siempre tener ahí unas navajas que se están desinfectando y haciendo cortes. De esta manera, pues tratamos de minimizar las pérdidas por estos problemas. Sí tenemos, porque son seres vivos, entonces es difícil controlar todo, sí los tenemos, pero tratamos de minimizarlos lo más que se pueda. Bueno, una vez que pasan las 36 semanas, se hace el trasplante, pasamos a la etapa de inducción. Nosotros le llamamos inducción a la parte en donde
reducimos la temperatura para que puedan florecer. Entonces, por tal motivo, nosotros decimos que esta es una planta estacional, porque su floración la determina el cambio de estación. No la determina ningún fertilizante, no la determina nada. La determina la temperatura y la cantidad de luz que reciba. Entonces, para nosotros hacer esto, en esta fase de crecimiento, tenemos una temperatura de 30 grados en el día, 20 grados en la noche. Cuando las vamos a inducir para floración, le reducimos 5 grados. Tenemos 25 grados en el día y 15 grados en la noche. Naturalmente esto es un gasto, porque nosotros podemos mantener sin problema los 30 grados allá en Yautepec, pero ya reducir a 25 nos implica ahí un gasto enorme de energía, porque tenemos que tener ventiladores, tenemos que tener bombas de agua, en fin, varias cosas para poder obtener esa temperatura. Normalmente en esta época del año, en donde ya la temperatura ya empieza a descender, tenemos 30 grados. En la temporada de sequía podemos llegar hasta 38 grados a la sombra, ¿no? Entonces sabrán que sí es un poquito difícil hacerlo, pero pues procuramos. Una vez que pasan esas 9 semanas, tenemos varas como de este alto, unos 20 centímetros. No tienen botones todavía, es la pura vara, le llamamos que está ciega todavía. No sabemos qué características va a tener. Ahí le empezamos a incrementar un poquito la temperatura. Esto con el fin de que cuando nuestros clientes se las lleven, las plantas no estén tan adaptadas al invernadero, sino es de a poquito tratarlas de adecuar al medio exterior que hay, ¿no? Entonces, si de 25 pasan las 9 semanas, empezamos con 26 hasta llegar a 29 grados, que es como las vendemos. Que es en la etapa de finalización, ya pasan 5 semanas y ya la planta debe de tener al menos una flor abierta para que ustedes se las puedan llevar. Tratamos de no vender plantas abotonadas, porque a veces abortan, tienen problemas porque las sacamos del invernadero muy rápido. Muchos clientes, los clientes de mayoreo sobre todo, ya le han agarrado el modo de cómo mantener esto, y ellos van y se pueden llevar la planta abotonada. Obviamente es bajo su riesgo, pero pues ya tienen un poco de experiencia en el manejo. Cuando ustedes compren una planta, procuren que vaya al menos 2 flores abiertas o 3 flores abiertas para evitarse este tipo de problemas. En total, el ciclo que nosotros tenemos a partir del crecimiento vegetativo es entre 48 y 52 semanas. Hablamos de un año completo de cultivo. Entonces, cualquier cosa que nosotros